Finalmente, para completar este primer ejemplo necesitamos analizarlo, y antes de analizar hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, recuerden que hemos dibujado, hemos puesto cargas, pero no hemos puesto restricciones. Las restricciones son muy importantes para poder hacer un análisis. Entonces vamos a asignar restricciones, y las restricciones las vamos a asignar a los extremos izquierdo y derecho de la estructura, ¿no? En este caso en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces selecciono esos puntos y me voy al menú asignar joint y restricciones. ¿Ya? Entonces recuerden que cada uno de estos iconos me da cierto tipo de restricción. ¿Ya? Antes de continuar, acá tenemos traslación, y en el otro, a la derecha, tenemos rotación. Uno es el eje X, 2 el eje Y, 3 el eje Z. Entonces el primer icono es un apoyo simple. Como ustedes saben, solamente está restringido en el eje Z. El segundo icono al que le estoy haciendo clic me permite rotación, ya, en todos los ejes X, Y, Z, pero no me permite traslación. Entonces, como ustedes pueden ver, está restringido en traslación para X, Y, Z, y cuando doy empotramiento, el empotramiento no permite ni rotación ni traslación en ninguno de los ejes. Ahora finalmente tenemos este último icono donde no hay realmente restricción, el cual no es el caso para nuestro ejemplo. Entonces le vamos a decir clic en OK. Ya, en OK, listo. Vamos a dar clic en OK, ya está. Ahora, otro aspecto importante, aunque en este caso ya lo he guardado, hay que guardar nuestro archivo. Ya, vamos a guardarlo y vamos a poner acá, voy a borrarlo y voy a poner, por ejemplo, ejemplo. Ya, vamos a ver más adelante algún comentario sobre esto. Mi sugerencia es que cada archivo que ustedes generen tenga su propia carpeta. Ya, listo. Entonces, antes de analizar hay que seguir algunos pasos importantes. Primero hay que setear opciones de análisis. ¿Ya? Entonces vamos ahí y el SAP nos va a presentar, digamos, algunos arreglos preestablecidos. Por ejemplo, un arreglo espacial donde tenemos los 6 grados de libertad, de desplazamiento y rotación. Tenemos un segundo arreglo espacial donde solamente tenemos desplazamiento más no rotación. Y tenemos, por ejemplo, acá dos arreglos en el plano. En este caso vamos a utilizar un marco en el plano. Como ustedes pueden ver, en el plano XZ. Ya, ahora, y esto quisiera que lo piensen. En este caso tenemos todas las fuerzas están en el eje X o en el eje Z, entonces definitivamente va a haber desplazamientos en X y Z, y esas fuerzas van a crear rotación en el eje Y. Listo, le damos clic en OK. El siguiente tema a considerar, es simplemente correr el análisis, y vamos a ver acá una ventana. Por ejemplo, vamos a verlo en etapas. La primera etapa, lo primero que quisiera mostrar es que va a haber un monitor de análisis que siempre va a aparecer si nosotros le dejamos esta opción de aparecer siempre. También tenemos la opción que no aparezca nunca, o la opción de que aparezca después de unos segundos. Estos 4 segundos se pueden editar, ya no hay problema. Pero acá un comentario: si ustedes van a trabajar con estructuras bastante pesadas, yo sugiero no mostrar nunca, porque quita recursos de máquina. En este caso vamos a mostrarlo siempre para que se vea, y acá también vamos a ver algunas características adicionales. Tenemos 4 columnas, ¿no? En la primera columna nos muestra el nombre del tipo de carga, si es lineal estática, o si es modal, si es no lineal estática. ¿Cuál es el estatus actual? En este caso el estatus actual no ha sido analizado, y la acción que se quiere realizar es correr el análisis, ¿no? Por ejemplo, yo voy a agarrar y le voy a decir al SAP: ¿sabes qué? No quiero analizar en este caso las cargas puntuales. Entonces selecciono la puntual y le digo no analizar.
¿no? Entonces voy a correr el análisis y van a ver una pequeña ventana ahí que parpadea, porque es una estructura bastante pequeña, ¿ya? Y está analizando el SAP. Listo. Todavía está corriendo. Vamos a darle unos segundos más. Ya. Entonces, esa es la ventana de análisis que le hemos dicho que siempre aparezca. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, ha analizado solamente las fuerzas de la modal, la carga muerta y la carga distribuida, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ahora yo quiero que en realidad también se analice la puntual. Entonces, voy a agarrar, seleccionar la puntual, le voy a decir correr el análisis. ¿Ya? Esto puede parecer, digamos, redundante, pero es una función bastante útil, sobre todo cuando tenemos muchos elementos, ¿ya? Y muchas cargas aplicadas a una estructura. Va a haber situaciones donde, por ejemplo, yo ya soluciono la carga distribuida y la única que me da problemas es la carga puntual, y puedo, digamos, decir al SAP que no me analice la carga distribuida y solamente trabaje con la carga puntual, o viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, ya resolví todos los problemas y voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero que se analice la carga puntual también, la voy a correr y va a aparecer ahí, ¿no? Entonces tenemos acá, ya hemos analizado todas las cargas, como ustedes pueden ver, todas han sido completadas, ¿no? Listo, acá nos aparece la estructura deformada. Esa deformación es una escala de la deformación como debe ser. Por ejemplo, si yo quisiera ver la escala como debería ser, entonces yo puedo agarrar y decir, definido por el usuario. Entonces ustedes van a notar, por ejemplo, escala 1. Entonces, escala 1. ¿Ya? Y ahí sería entonces la escala 1, ¿no? Entonces pareciera que no hay deformación, pero en efecto sí la hay. Entonces acá yo me voy a ubicar a un punto cualquiera, le doy clic derecho y el SAP me va a dar información de la deformación que está siendo causada por la carga muerta. Recuerden que la carga muerta es el peso de la estructura, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo puedo cambiar también, puedo agarrar y decir, muéstrame la deformada de la carga puntual, ¿no? Le voy a dar la carga puntual, ¿ya? Y la carga puntual, y entonces ahora el SAP me va a mostrar la carga puntual, observen ahí, y si me acerco a ese punto o le doy clic derecho me va a mostrar la deformada por carga puntual. Finalmente también puedo mostrar cómo están actuando las tres cargas juntas, ¿no? Entonces hemos creado una combinación y esa combinación me pone las tres cargas juntas, ¿no? Entonces acá me va a mostrar el SAP cuál es la deformación por esas tres cargas. Listo. Ahora, también hay aspectos que son interesantes para cubrir acá. Es cómo se comportan las fuerzas, ¿no? En este caso, por ejemplo, quisiera mostrar algunos diagramas. Vamos a ver en la opción mostrada. Y quisiera ver, por ejemplo, dos diagramas correspondientes a las cargas puntuales. Y voy a ver el diagrama de corte. Ya voy a ver el diagrama de corte y ahorita vamos a ver qué significa el 2,2 y el 3,3. Entonces, en el eje 2,2 vamos a verlo ahí, le vamos a dar clic en aplicar y ahí nos aparecen entonces los diagramas de corte. Entonces, observen ustedes que en los ítems que estoy mostrando, donde estoy haciendo la ventana, tenemos diagrama típico de cargas, diagrama típico de corte para cargas puntuales, diagrama típico de corte para cargas puntuales, y también voy a mostrar el diagrama típico de corte para cargas distribuidas. Por ejemplo, vamos a ver distribuida acá. Entonces, para cargas distribuidas, su diagrama típico es ligeramente distinto. Ahí tenemos diagramas típicos para cargas distribuidas. Y si quisiéramos ver diagramas de momento, lo que tendríamos que hacer es
cambiar, ¿no? Diagramas de momento, ahí está, vamos a poner acá el diagrama de momento. Y ahí tendríamos los diagramas de momento. Ahora, si yo quisiera ver cómo se comporta, puedo hacerle clic derecho a un elemento cualquiera y ahí el SAP me va a mostrar, por ejemplo, para la carga distribuida, sus respectivos diagramas. En este caso, yo puedo tener un pequeño dial, o si ustedes gustan pueden poner la ubicación, por ejemplo, hay 1.5 metros, que sería justamente la mitad de ese elemento, y me muestra la carga distribuida. En este caso, en este punto en particular, el esfuerzo de corte es 80, ¿no? Perdón, es 6.82. El momento tendríamos 58.05, ¿ya? Y también la deflexión. Ahora, noten también que acá tenemos algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, el absoluto, que sería, digamos, para toda la estructura, el relativo para el mínimo de la viga, o también el relativo para los puntos finales de las vigas, ¿no? Teniendo en ojo que es relativo. En el último caso estaríamos suponiendo que los puntos finales no tienen deformación, ¿no? En realidad el diagrama real sería este de acá, el absoluto. ¿Ya? Y la deflexión, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la deflexión absoluta para ese punto en particular, por ejemplo, para el punto 3, ¿no? Y listo, esto sería el final del ejemplo, pero antes de cerrar el ejemplo quisiera que noten que, por ejemplo, acá dice esfuerzo de corte en la dirección 2,2 o el momento en la dirección 3,3. ¿A qué se refiere eso el SAP? Vamos a ver en definir secciones. Cuando ustedes generan una sección, y esto se va a notar mejor acá, ¿ya? Ustedes observan que hay un eje 2 que va hacia arriba y el eje 3 que es perpendicular al eje 2, y el eje 1 es el eje neutro, ¿no? Digamos, perpendicular al 1 y al 3. Entonces, si ustedes quieren ver el corte, ya que le hemos aplicado en el eje Z, ustedes notan que sería el eje Z coincide con el eje 2 y por eso el corte seleccionamos en la dirección 2,2. Sin embargo, ustedes recordarán también que una fuerza aplicada en el eje Z me va a generar un momento en la dirección, en este caso sería Y, ¿no? Y, o si no, el eje 3 del eje 3, el eje local 3 de este elemento. Entonces, por eso es que he seleccionado un momento en la dirección 3,3. Y bueno, con esto completamos el video. Muchas gracias.